La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. En el abordaje del riesgo suicida, nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde nos traen a expertos para hablar de los abordajes más actuales en la psicología contextual. Bienvenidos el día de hoy. Nuestro tema, terapias contextuales en el abordaje del riesgo suicida. Nuestro invitado del día de hoy es un experto de México, Eden Medina. Eden Medina es doctorante en psicología y como parte de su línea de investigación hizo una estancia en la Universidad Autónoma de Madrid. Dentro de su línea de investigación se basa en los procesos de aprendizajes, en la interacción verbal de consultantes en riesgo suicida. Cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual, un máster en análisis de la conducta y como parte de este máster ha realizado una estancia en el laboratorio de aprendizaje en la UNED. Tiene un máster en análisis funcional de la conducta y un máster en terapias contextuales por Itaca y UDIMA. Un entrenamiento intensivo en DBT por DBT Iberoamérica, DBT en estrés postrauma, DBT en adolescentes y DBT en abuso de sustancias. Ha cursado una especialización en AC y en otras terapias contextuales y ha sido psicólogo en educación especial en la SEP desde hace 15 años. También es terapeuta y director de ITECO. Eden, la red de habla hispana y psicólogos contextuales, te da la bienvenida a la entrevista contextual. Gracias. Bueno, y gracias por la invitación, Rivero. Un gusto estar aquí con todas y todos los que estén presentes. Y bueno, en efecto, yo me estoy dedicando ya desde hace como 4 años a estudiar los procesos de aprendizaje en la interacción verbal al atender consultantes en situación de riesgo suicida. Y pues bueno, he recorrido muchas lecturas en relación a este fenómeno y otros que en ocasiones se correlacionan con el comportamiento suicida. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Eden, ¿a qué se le conoce el riesgo suicida? ¿A qué se le denomina riesgo suicida? ¿Cómo lo podríamos conceptualizar? Bueno, antes que nada, antes de hablar de riesgo suicida, es importante que comprendamos que existen las conductas suicidas. Observemos que estamos hablando en plural, conductas suicidas. Y este espectro de comportamientos, en la mayoría de las teorías, o mejor dicho, las teorías más modernas sobre el suicidio, parten de que el suicidio como tal, de pronto voy a hacer, para que no nos vaya a cancelar Instagram, de este comportamiento como tal, es resultado inicialmente de la ideación. Entonces estamos hablando de que este espectro de comportamiento inicia con la ideación, que puede ser con o sin planeación. Y digo con planeación encubierta, voy a hacerlo tal forma, tal día, tal hora. Y no solamente queda ahí, sino también pasamos a la planeación motora, es decir, comportamiento motor observable, donde la persona empieza a postear cosas, puede empezar a regalar cosas, a despedirse y como un tercer comportamiento de este espectro es los intentos. Y si lamentablemente la persona consume el hecho, bueno, estamos hablando ya del comportamiento como tal. Entonces, cuando una persona presenta ideación, planeación, intento, podemos hablar de que la persona está en situación de riesgo, ¿no? Entonces, cuando se presenta alguna de estas formas de comportamiento, es ahí cuando ya estamos hablando de la persona está en situación de riesgo. Y observemos que digo situación, porque ya desde aquí hay una concepción acerca de, o al menos desde el análisis del comportamiento, que
en muchas de las terapias contextuales es la base para poder entender estos fenómenos. Sui, pues bueno, partimos de que no ocurre de la nada. Hay una serie de eventos, situaciones que ocurren, que acontecen en la vida de la persona y ante ello la persona comienza a experimentar una serie de emociones, sensaciones y puede empezar a plantearse esta idea. Te dejé de escuchar, Rivero. Perdón, muy interesante cómo se pueden empezar a identificar este tipo de comportamientos, ¿no? Que presentan a estas personas. Pero si tuvieras que hablar un poco más de algunas características propias de aquellas personas que empiezan a experimentar este riesgo suicida, ¿cuáles serían? Bueno, en este sentido, como comentaba, desde una perspectiva analítico-comportamental, podríamos hablar que la persona, que es un organismo que está interactuando con un contexto. Entonces, el foco, más allá de ponérselo a la persona acerca de sus características, hablamos de que esta persona está interactuando, está conviviendo con contextos generalmente aversivos, lo que para la terapia dialéctica conductual, que es una de las terapias conductuales contextuales, según Steve Hayes, pues en estos contextos le llamarían contextos aversivos, contextos invalidantes. Y cuando se presentan una serie de situaciones, entonces ya esto nos está vinculando un poco a las terapias contextuales. Al menos desde DBT se cataloga que esta persona tiene una alta sensibilidad o experimenta una alta sensibilidad a estímulos emocionales. Ya nos lleva al individuo. Observemos, partimos del contexto y vamos hacia el individuo, una alta sensibilidad a estímulos emocionales que experimenta como aversivos, y ante ello, entonces la persona comienza a plantearse la idea de evitar o escapar. Concretamente más es un comportamiento de escape, al menos el comportamiento, este comportamiento es más un comportamiento de escape final para dejar de tener contacto con eso que está experimentando como aversivo, como desagradable, como un sufrimiento emocional intenso. Entonces, podemos hablar que sí hay una serie de repertorios conductuales por parte de la persona, pero que están en función del contexto, de la situación ambiental. Ujú, muy bien. Bueno, antes de empezar a hablar de terapias contextuales, ¿cuáles eran esas propuestas o esos abordajes tradicionales que venían haciendo frente a esta problemática del riesgo suicida? Pues originalmente la terapia psicodinámica, una terapia psicodinámica que bueno, tiene también una serie de presupuestos, que ha habido una serie de no es la misma terapia psicodinámica que se ha realizado a través de los tiempos, incluso la terapia psicodinámica a través de diferentes autores se ha planteado una forma de concebir el suicidio. Estos son abordajes tradicionales. Por ejemplo, una de las cosas que decía, no recuerdo concretamente un autor, es que el comportamiento autoagresivo hacia sí mismo, que puede ser autolesivo, que puede ser con la intención de acabar con su propia vida, estaba más dirigido a que quería yo hacer daño a papá o a mamá, y en lugar de hacerlo hacia ellos, mejor me lo hacía hacia mí. O sea, era una concepción, era el abordaje tradicional, que, bueno, si revisamos desde su base epistemológica, pues no hay una coherencia, o sea, bueno, no hay, incluso no hay un soporte que lo sustente. Entonces, este es el abordaje tradicional. Pero actualmente pues, ya hay investigaciones acerca de qué intervenciones sí tienen ciertos niveles de evidencia y qué intervenciones tienen un cierto nivel de evidencia incluso más bajo y demás. Ujú, muy bien. En el caso de las terapias contextuales, ¿cuáles de estos abordajes han sido más eficaces para tratar esta problemática? Bueno, de hecho, parte de mi tesis doctoral, yo hago una revisión de cuáles son estas terapias contextuales y empiezo, ok, ¿qué dice la activación conductual o qué investigaciones tenemos en relación desde la activación conductual para el abordaje de este fenómeno?
¿Qué tenemos desde la terapia de aceptación y compromiso? ¿Qué tenemos desde la psicoterapia analítica funcional? Y así hasta llegar a un punto donde actualmente, hasta este momento, la que tiene mayor En este momento lo que tiene mayor investigación es la terapia dialéctica conductual, el tratamiento de la DBT. Es lo que tiene mayor evidencia. La terapia de aceptación y compromiso, incluso hay muy pocas investigaciones. Y en la activación conductual ha habido unas propuestas de cómo intervenir, por ejemplo, desde el modelo del juez, de cómo intervenir en situaciones de riesgo, pero es actualmente el tratamiento el tratamiento de DBT el que tiene mayor evidencia. Y digo tratamiento porque al menos el tratamiento estándar implica todo un programa, ¿no? Tanto la terapia individual, el grupo de habilidades de DBT, el coaching telefónico, y bueno, en algunos casos, e incluso se agrega el componente de trabajar con los familiares y allegados, y desde luego, en un tratamiento de DBT estándar existe lo que es el equipo de consultoría. Ujú. O sea, lo que podemos reconocer ahora es que el tratamiento más eficaz es la DBT, ¿sí? Bueno, Que, ojo, dime. ahorita disculpa que te interrumpa. A ver, de hecho, DBT no se llamaba como tal DBT, incluso el primer libro de Marshall Linehan era sobre tratamientos cognitivos conductuales, así se denominaba. Eh, y este modelo surge de la investigación de personas que estaban viviendo estas situaciones. Eh, Hoy en día, no solamente la DBT se aplica para personas de estas situaciones. De hecho, hoy cada día es más popularizado que DBT es un tratamiento incluso ya no para las personas que reciben como diagnóstico trastorno límite de la personalidad, sino se ha catalogado como un tratamiento que está orientado a personas que presentan desregulación emocional. Y el comportamiento es uno de los factores, perdón, o mejor dicho, la desregulación emocional es un factor en común dentro de, por ejemplo, estos tipos de comportamientos y otros. Bueno, no sé si pasa en México, pero en otros países hispanos pasa mucho en que hay mucho temor en los profesionales en la atención del riesgo suicida, por muchas razones, por lo que implica atender a un paciente que está en esta situación y porque pues también reconocen que faltan habilidades, ¿no? Em, Parece ser que en nuestras licenciaturas en psicología ha faltado también entrenamientos profundos frente a problemáticas de gran complejidad como esta. ¿En México sucede lo mismo? Sucede lo mismo, incluso a mí me sucedía. Yo desde que terminé la universidad y estaba incluso ya estudiando una maestría, te estoy hablando hace 13, 14 años, las personas me pedían que les atendiera. Pero una de las razones por las cuales yo evitaba atender consultantes era por este temor. ¿Y qué tal si uno de mis consultantes se quita la vida? Entonces, y esto se debe a muchos factores, como bien lo dices, las formaciones que tenemos en la universidad, que bien es cierto, no nos forman para la práctica clínica, nos forman como licenciados o licenciadas en psicología como tal. Pero sí, ocurre lo mismo. Y llega un momento en que las personas, y aquí entra un tema, ¿no? ¿A quién referir? Somos muy pocos, lamentablemente, y yo me atrevo a decir que en toda la comunidad de habla hispana, los que estamos atendiendo esta población en comparación con el número de personas que están buscando ayuda. Ujú, claro. Bueno, y si hablamos dentro del proceso de evaluación, eh, ¿cuáles crees tú que son las recomendaciones que das para evaluar? Y desde DBT, ¿cómo se caracteriza la DBT para evaluar este tipo de problemática? Bueno, a ver, desde DBT tiene algo que denominan
concretamente como análisis en cadena, que no es otra forma de llamarle a una herramienta que en otros modelos a lo mejor se le llamaría como tal análisis funcional de la conducta, evaluación funcional de la conducta. En DBT utilizan este concepto, análisis en cadena. Siempre digo, hay diferentes formas de hacer evaluaciones funcionales. DBT lo hace de esta forma. Como digo, por ejemplo, AT lo hace también, hace su evaluación funcional contextual, lo denominan contextual, de otra forma. Pero, ¿qué tienen en común? Y concretamente en DBT lo que se busca es identificar la conducta problema, identificar eventos privados, emociones, pensamientos, y identificar eventos desencadenantes, es decir, qué ocurrió para que empezaras a pensar, sentir X o Y emociones con alta intensidad, y ante esta alta intensidad emocional, entonces comienzas a plantearte la idea o intentas. Y antes de este último o penúltimo eslabón, que es el evento desencadenante, toma en cuenta algo que se llaman variables, o mejor dicho, variables que vulnerabilizan a la persona, que pueden ser relacionadas con el contexto, con el organismo de la persona. Entonces, eso es lo que utilizamos en DBT, análisis en cadena, para que a partir de que estamos evaluando este fenómeno, de cómo lo está viviendo, lo está experimentando, cómo ha intentado la persona realizar comportamientos orientados hacia sí, entonces a partir de ello, elegir el plan de tratamiento, hacia dónde se va a dirigir nuestra intervención. Ok, vamos a alterar variables antecedentes. Ok, vamos a darle una serie de habilidades o vamos a desarrollar una serie de habilidades en la persona, como habilidades de regulación emocional, habilidades de conciencia plena, habilidades de efectividad interpersonal y bueno. Bueno, una vez hemos realizado el proceso de evaluación, ¿cuál es el foco de atención en una persona que presenta riesgo suicida para abordar esta problemática? Imaginemos que esta persona entró al tratamiento completo de DBT. En la terapia individual nos enfocaríamos, desde luego, en disminuir el riesgo número uno, como un objetivo principal. Pero no solamente eso, nos enfocaríamos también a disminuir, dicho de otra manera, la probabilidad de que la persona atente contra la terapia. Es decir, y hay varios comportamientos que pueden atentar contra la terapia. No hacer las actividades, llegar tarde a la consulta, no presentarse a la consulta, cancelar las consultas o simplemente no cancelarlas y no llegar a la sesión. Buscamos disminuir estos comportamientos porque si no trabajamos con estos comportamientos que pueden ocurrir tanto en sesión como antes de llegar a la sesión, no vamos a poder, evidentemente, disminuir la situación de riesgo. Entonces, estos son nuestros objetivos principales en, por ejemplo, la primera etapa de tratamiento. Adicionalmente, también empezar a brindar una serie de habilidades para que la persona comience a orientar su vida hacia aquello que le da sentido a su vida, hacia aquellas cosas que son significativas, importantes para la persona. Y dentro de este proceso vamos a estar haciendo uso de manera muy reiterada del análisis en cadena, porque es la herramienta que tenemos para evaluar dichos comportamientos. Pero no solamente ello, también hacemos uso, que es otra forma de hacer análisis en cadena, de algo que se llama análisis de enlaces perdidos. Imaginemos que habíamos acordado con el consultante de hacer alguna serie de actividades, pero el consultante no las hizo. Vamos a hacer un análisis de enlaces perdidos de estos comportamientos. ¿Qué pensamientos, qué emociones ocurrieron para que la persona no hiciera ese comportamiento? ¿Qué eventos desencadenantes hubo? Y bueno, eso es básicamente lo que nos enfocaríamos inicialmente en las primeras etapas del tratamiento. ¿Y cuál es la función que cumple cada uno de sus comportamientos allí, ¿no? Sí, Identificarlo. Ok.
Así es. Y si hablamos de las principales técnicas de abordaje, ya técnicas. Ok, bueno, a partir de la evaluación, entonces hacemos un análisis del caso y decimos, bueno, con esta persona, aparte de que lo podemos mandar, si es que tenemos el grupo de entrenamiento en habilidades estándar, bueno, lo mandamos al grupo de habilidades en el tratamiento en estándar, pero también una realidad es que a veces no formamos parte de un equipo, entonces, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hay sesiones donde únicamente son las orienta a objetivos los que he mencionado y en otras sesiones conmigo puedo trabajar, con él, perdón, o con ella puedo trabajar el grupo de habilidades, que vendrían a ser las estrategias. Dentro de estas estrategias buscan evidentemente desarrollar repertorios porque van a volver a ocurrir situaciones. Entonces hay que desarrollar repertorios de regulación emocional, tolerancia al malestar, de efectividad interpersonal, por un lado, y de conciencia plena. Ok, por un lado. Pero también ya en la terapia individual hay unas técnicas que utilizan DBT, por ejemplo, que le llaman modificación cognitiva, control de estímulos, intervenciones en antecedentes, a veces hacemos terapia de exposición, según y de acuerdo a lo que encontramos en el análisis en cadena. Ujú. Bueno, hay una estrategia que se utiliza en DBT que es el coaching telefónico. Y he escuchado a algunos colegas quejarse un poco, por decirlo así, del coaching telefónico. ¿Qué opinión te merece a ti esta estrategia para abordar una crisis en estos pacientes? Sí, a ver, si alguien dice que está haciendo DBT, pero no estás implementando coaching telefónico, no estás haciendo DBT. DBT incluye coaching telefónico. El tratamiento estándar de DBT incluye coaching telefónico. Entonces yo les invitaría a replantearse, ok, entonces mejor agarra ciertos elementos y replanteate si quieres atender esta población. Porque es una población que necesita del apoyo eh, externo, y cuando digo externo me refiero a que, o sea, puede ocurrir, mi consultante se puede ir de mi sesión sin una situación de riesgo suicida, pero allá afuera las variables no las podemos controlar, ocurren situaciones y puede empezar a presentar nuevamente una alta sensibilidad emocional y puede llegar nuevamente a plantearse la idea de terminar con su vida. Y es ahí donde entra el coaching telefónico, para que le hable a su terapeuta y practique con el terapeuta las habilidades que está practicando en sesión. Entonces, yo les diría, bueno, entonces no estamos haciendo DBT, estamos haciendo un elemento de DBT. Y replantéate mejor si quieres atender esta población. Ujú. Esta población, y los entiendo también, y me entiendo a mí mismo también, o sea, es desgastante emocionalmente para el terapeuta y por lo tanto, por ello, DBT está excelentemente estructurado al punto de que ofrece al terapeuta un equipo de consultoría. Entonces, si te llega un consultante con esta situación, mejor derívalo a un tratamiento que ya ha demostrado que tiene alta efectividad, derívalo a un equipo de tratamiento y mejor atiende a otra población. Con todo el respeto, digo esto, pero eh, se trata de aplicar tratamientos que sean efectivos. Y si DBT es el tratamiento efectivo, pero yo en este momento, y lo entiendo, en este momento a lo mejor yo no puedo ofrecer coaching telefónico, mejor lo derivo. Y puedo no ofrecerlo no porque no quiera, sino porque hay ciertas variables contextuales que están influyendo en el estado emocional, comportamental, forma de pensar, sentir del terapeuta. Entonces, bueno, mejor atiendo otra población. Claro, y es más sano y no está mal reconocer mis alcances como terapeuta y a cambio sí realizar procesos iatrogénicos con los usuarios, pero sí puedo derivar a un experto que utilice pues toda la completud de la terapia, ¿no? Totalmente. Y es complicado, ¿eh? Porque, digo complicado porque, bueno, a ver, no es lo mismo que vivíamos hace 5 años en Latinoamérica. Actualmente ya hay equipos, eso está muy padre. E incluso también yo en su momento, pues bueno, formaba parte de un equipo y demás.
hoy en día ya no estoy brindando como tal DBT. ¿Por qué? Porque mis circunstancias personales han cambiado, ¿no? O mejor dicho, no estoy atendiendo esta situación en situaciones de riesgo suicida y mejor los derivo con personas que sé que en este momento lo pueden. Yo estoy enfocado ahorita en otra población, en otra, bueno, también terminar mi tesis doctoral y demás. Ujú. Muy bien. Aquí viene un aspecto importante que a veces no nos dicen, porque nos dicen mucho qué hacer, pero no nos indican qué no hacer. Y en ese qué no hacer podríamos incurrir en algunos palabras, acciones dentro de las atenciones que podrían no ser tan favorables. Entonces, para ti, ¿qué es no recomendable decir o hacer con un consultante que presente riesgo suicida? Bueno, de inicio, entendamos que estos o estas consultantes vienen de una historia de aprendizaje o de contextos, lo que para DBT sería Vale. invalidantes, ¿ok? Bueno, partiendo de ello, o de contextos aversivos, partiendo de ello, lo que menos debo de procurar hacer no hacer, mejor dicho, No. sería que al menos durante las primeras sesiones, evita decir cosas que cuando tú dices esas cosas, observas, y aquí ya nos lleva a otra habilidad clínica, observar momento a momento lo que ocurre en sesión a partir de mi interacción verbal. Si yo le digo a mi consultante, primera sesión, o segunda, o tercera sesión, cuarta sesión, es que te entiendo, comprendo que te sientas mal, triste, ojo. Y yo doy por hecho que estoy validando, y mi consultante dice, no, ¿cómo vas a entenderme tú a mí, no? Si no has vivido lo que yo he vivido. Entonces, aun cuando yo estoy pretendiendo validar la emoción, mi consultante no lo está viviendo así. Entonces, desde esta óptica, eh, mi invitación sería, antes de saber qué decir o qué no decir, es que desarrollemos la habilidad de observar momento a momento. Ujú. Porque esto me va a dar las pautas si lo que yo estoy diciendo, aun cuando tengan las mejores intenciones, eso me va a dar la pauta si lo que yo estoy diciendo, mi consultante lo está experimentando como aversivo. Las primeras sesiones tienen que ser apetitivas, al punto, y el objetivo incluso de la primera sesión es que venga mi consultante a la segunda sesión, para que yo pueda continuar evaluando y evidentemente desarrollar un plan de intervención que favorezca la vida que la persona quiere vivir. Entonces, nuestras palabras como tal no tienen una función a priori, entonces lo que vamos a poder hacer es observar qué efecto tienen nuestras palabras. Si vemos que está generando incomodidad, desagrado, alguna situación que mi consulta lo experimente como aversiva, entonces retiramos la palabra a partir de lo que observamos y la cambiamos. Y esto ocurre momento a momento, ahora le voy a decir así, segundo a segundo, dentro de incluso un minuto. ¿Va? Entonces, evidentemente, claro, hay algunas palabras que nosotros culturalmente podríamos decir que por su contenido pueden llegar a ser aversivas para una persona que vive una situación así, como cuáles. No es para menos, perdón, no es para tanto que te sientas así, mira, es que tú eres muy sensible, es que tú debes de comprender, mira, es que, pero ¿por qué te quieres quitar la vida? ¿No? Tienes que echarle ganas, o sea, culturalmente podemos decir que estas palabras van a generar cierta aversión en el consultante, entonces evitemos estas palabras, pero también observemos el momento a momento de lo que ocurre en nuestra sesión a través de nuestro lenguaje. Ujú. Ok, muy bien. Claro, porque es que parece ser que todo el tiempo nos han dicho, es que el psicólogo está llamado a validar todo el tiempo. Y si lo revisamos, tampoco es así, ¿no? Sí. Eh, esta de las palabras que tú decías que culturalmente tenemos, está relacionada también, como que es normal que te sientas así, ¿sí? Es otra que como que se escucha con frecuencia, ¿no? Y podemos decirlo porque nos dijeron que lo tenemos que decir.
Pero para ese consultante concreto, en este momento dado, con una historia de aprendizaje muy particular, con un contexto muy particular, esta palabra puede no ser, puede ser aversiva, Ujú, pero para otro no. ujú, Entonces, por ello, es importante que nosotros aprendamos a observar momento a momento lo que ocurre en sesión. Y esto es muy similar a lo que hace FAT. ujú. Observar Claro. Es, qué ocurre momento a momento. claro, es más, esto, por tratar de invalidar, el paciente puede llegar a sentirse invalidado también, ¿no? Porque, Es correcto, sí. es correcto. Bueno, ya hablamos de eso que deberíamos no hacer, pero entonces ahora hablemos de las habilidades, porque también se habla mucho de las habilidades del terapeuta. Y en este aspecto en específico, con esta temática, ¿cuáles serían esas habilidades relevantes a tener en cuenta? Bueno, yo lo separaría en habilidades conceptuales y habilidades clínicas. Y que evidentemente la forma en cómo nosotros concibamos el comportamiento o estos fenómenos, a partir de nuestra concepción, van a influir nuestras habilidades terapéuticas o cómo intervenir. Entonces, si lo separamos dentro de las habilidades conceptuales, eh, sería empezar a conocer sobre análisis del comportamiento, análisis de la conducta, concretamente más análisis funcional, que repito, DBT llama análisis en cadena a una forma de hacer una descripción funcional de X o Y comportamiento. Y esto nos llevaría a revisar, pues bueno, algunas bibliografías, ¿no? Entonces, es importante empezar a comprender qué es un estímulo discriminativo, Mm, qué son respuestas operantes, respuestas reflejas, qué es el reforzamiento negativo, el reforzamiento positivo, ujú, para que a partir de esta concepción, de esta habilidad conceptual, ok, desarrolle yo habilidades analítico-comportamentales. ujú, ¿Y cuáles serían estas habilidades analítico-comportamentales? Aprender a hacer descripción funcional de los comportamientos, de cuándo la persona intentó quitarse la vida, lastimarse, ok, cuál fue el estímulo antecedente, cuál fue el estímulo consecuente o los estímulos consecuentes, cuáles fueron los eventos privados. Y ya desde esta concepción, entonces tenemos que entrenarnos a aprender a hacer evaluaciones a través de la entrevista. ujú, Entonces aquí ya tenemos, y dentro de la entrevista tenemos que aprender a observar o lo que ocurre en sesión, aprender a presentar una serie de preguntas para evocar una serie de respuestas o la información. Y bueno, es una gran variabilidad, de verdad es que ahorita que lo digo, porque de pronto yo puedo preguntarle a una persona, ¿y cuándo fue que empezaste a pensar en quitarte la vida? Y se lo puedo intentar preguntar así, en este tono de voz normal y natural, y simplemente no me da la respuesta o no tengo esa información. Entonces, esta misma pregunta yo tengo que buscar planteársela de otra forma para obtener la información. ujú. Y entonces a lo mejor, y ahí entra la variabilidad comportamental del terapeuta. O sea, el terapeuta debe tener la capacidad de convertirse en muchísimas cosas para obtener la información. Ujú. Claro, y algo que pasa con frecuencia es que caemos en interpretar Ok, o en generar percepciones vagas cuando no llevamos al consultante a que nos lo describa con sus palabras cómo lo está experimentando. ¿Cómo es que qué es lo que siente, cómo lo siente, en qué momento lo siente? Y no asumir a partir de un concepto de dolor o de desesperanza o del mismo el concepto que tenemos sobre suicidio de que, no, es que te estás sintiendo de esta manera o de otra. exacto. Y eso es lo que me refiero, que la concepción que nosotros tengamos acerca, por ejemplo, de este fenómeno va a influir en cómo evaluamos e intervenimos en este fenómeno. Si yo consigo, y eso lo hago constantemente dentro de mis masterclass, clases, lo que doy,
le pregunto a los colegas, ¿qué piensas acerca de este fenómeno? Porque si yo estoy pensando que alguien lo hace para llamar la atención, o estoy pensando que alguien lo hace porque, no sé, está poseído o poseída, o yo estoy pensando que lo hace porque infinidad, a partir de ello va a ser mi evaluación y si podemos llamar de evaluación y por lo tanto la intervención. Claro, bueno, una cosa es lo que la concepción o la creencia que yo tenga frente a algo, a otra cosa lo que nos dice la ciencia de qué características puede llegar a presentar una persona frente a la problemática, pero no me puedo quedar en una sola posición pensando, no, es que corresponde a, esto corresponde a qué exactamente para esta persona, ¿sí? Así A es. partir de su historia de aprendizaje, a partir de su historia de vida, a partir de la situación que ha experimentado, que lo ha llevado a contemplar esta posibilidad, porque por eso en nuestros casos la complejidad de la psicología es esa, que son casos únicos, trabajamos a partir de las diferencias de las personas. ¿Mm? Totalmente de acuerdo, somos seres humanos únicos, contextos únicos, historias de aprendizajes únicas, que a lo mejor podemos tener algo en común, pero aún así somos únicos y por lo tanto la evaluación es muy personalizada. Cada quien vive las cosas de una manera muy personal, por ello es importante preguntar. Podemos formularnos una hipótesis, pero es importante preguntar para o bien reafirmar o descartar esta hipótesis que yo me hago en el momento que estoy interviniendo y a partir de ello intervenir. Por ello, cada consultante se convierte en un caso de investigación para el terapeuta. Sí. Lógicamente vamos, entre un caso y otro, vamos a encontrar algunas similitudes en los discursos, un poco como cuando atendemos personas con uso problemático de sustancias psicoactivas, que pareciera que los discursos hubiesen ido a la misma academia y el Sí. discurso fuera el mismo, ¿no? Pero esto es de una manera global poderlo comprender, pero ya para poder evaluar y intervenir el caso, pues vamos a ir allí a identificar esa característica propia de ese individuo, que es muy importante. Muy bien, creo que nos han dado información muy importante en esas habilidades, ya que, pues, bueno, normalmente cuando preguntamos por habilidades, hay una tendencia a que todos nos digan lo mismo, de la escucha activa, la empatía, la capacidad de poder ver al otro a través de su marco de referencia y no del nuestro, que era un poco lo que estábamos conversando ahora, ¿no? Un poco, en mi caso, yo le digo mucho a mis estudiantes, si tú estás comprendiendo a tu paciente a partir de tu marco de referencia, pues no lo estás haciendo porque te estás comprendiendo es a ti mismo, pero no estás comprendiendo el caso de tu usuario, que es al final quien tiene una historia de vida distinta, inclusive a pesar de que pudiéramos llegar a tener similitudes en culturales, de nivel educativo, pero hay una diferencia sí o sí, que es la que nos vamos a tener que identificar para poderlo abordar. Claro, claro. Incluso Marshall Linehan también, ella comenta, dice, a veces, o sea, puede haber una tendencia a simplemente escuchar, pero Marshall Linehan también nos dice, también eso puede ser invalidante. Solo escuchar, asentar, escuchar, ok, te entiendo, comprendo, sí, dado la situación, eso puede ser invalidante. Entonces, DBT por ello plantea, ok, hay estrategias de aceptación, validación y hay estrategias de cambio. No nos podemos quedar simplemente en la escucha. Tenemos que buscar alternativas de solución, entrenar habilidades y bueno. Pero bueno, esto es algo que y justamente es lo que yo busco hacer dentro de mi investigación, independientemente del modelo terapéutico, sea ADFAT, DBT, ¿cuáles son los procesos de aprendizaje que subyacen en la interacción? ¿Qué verbalizaciones? Porque hay ciertas verbalizaciones en un momento dado que pueden tener una función discriminativa, en algún momento dado pueden tener una función que elicitan respuestas emocionales, explicar por qué funciona lo que funciona, por qué funciona de manera concreta DBT en este consultante. Eso es lo que busco encontrar. Eso que tú decías era muy, muy valioso en lo de simplemente quedarnos en escuchar,
por ejemplo, me ha pasado pacientes que han venido de otros abordajes terapéuticos donde me decían, es que solamente iba allá y yo era el único que hablaba. Y duré mucho tiempo así hasta que un día dije, no, yo necesito dar respuesta a mi situación. Claro, claro, y se convierte en terapias Claro, interminables y costosas también. por supuesto que sí. Bueno, Eden, pero tú que has venido trabajando fuertemente desde la academia y ahora más con tu doctorado, háblanos un poco de la evidencia científica, recordando que acá desde la red de habla hispana de psicólogos contextuales y sobre todo a través de nuestro programa La Entrevista Contextual, lo que buscamos es visibilizar las terapias basadas en la evidencia. ¿Y qué más que la investigación para mostrar la evidencia que muestran estos tratamientos? Entonces, ¿nos podrías ampliar un poco más la información? ¿Cuál es? Bueno, DBT está la cabeza, ¿por qué? ¿Y qué otros tratamientos vienen allí como asomándose en esa evidencia científica para tenerlos en cuenta y también motivar a los terapeutas a que se puedan entrenar? Sí, claro. Activación conductual es un tratamiento que se está sumando a la evidencia y no solamente para estas situaciones, incluso hasta para problemas de ansiedad. Activación conductual, mal llamada todavía como activación conductual para la depresión, y digo mal llamada porque no, ya se está ampliando. Por un lado, por otro lado, AD, concretamente habilidades de difusión cognitiva, yo como contexto, ese componente está demostrando evidencia y también las acciones, conductas orientadas a lo que le es significativo a la persona. Entonces, falta realizarse investigación en AD. Ojo, que actualmente no existe suficiente número de investigaciones, por ejemplo, hablando dentro de AD, para este fenómeno, no quiere decir que no tenga evidencia, sino simplemente los intereses de los clínicos, las clínicas, las universidades, investigaciones, no han estado orientadas en mayor parte hacia este fenómeno. La mayor parte de estas investigaciones se han orientado desde DBT. Evidentemente, también la terapia cognitiva conductual estándar tiene un nivel de evidencia. Hay otros tratamientos, por ejemplo, que es el tratamiento basado en la mentalización, aunque no es una terapia contextual, tiene evidencia para el abordaje de estas situaciones. De hecho, algunos la denominan como hermana de la terapia dialéctica conductual. No es una terapia que parte del análisis conductual o del análisis funcional de la conducta, no. Pero tienen algunas similitudes. ¿En qué sentido? De que hacen un grupo de tratamiento, en que el terapeuta también tiene un equipo, en que también hay terapia individual, en que es un tratamiento estructurado de, si no mal recuerdo, un año, donde también hay un grupo de habilidades con un determinado tiempo. Bueno, tienen ciertas similitudes. ¿Qué más? Pues básicamente estas terapias. De hecho, DBT, a ver, tenía ciertos niveles de evidencia y eran bajos, pero aún así es lo que más tenía evidencia. Actualmente han aumentado sus niveles de evidencia, incluso se han mejorado aspectos metodológicos a la hora de hacer las investigaciones. Se siguen ampliando investigaciones, por ejemplo, hay investigaciones donde únicamente están explorando que las personas tomen únicamente el grupo de habilidades sin la terapia dialéctica, perdón, sin la terapia individual. También, ok, nada más donde apliquen DBT, pero sin el grupo de habilidades. Y se va ampliando cada vez a mayores poblaciones. Ujú, muy bien. Bueno, y dentro de esas fuentes bibliográficas que pudieras recomendar como para que alguien que hoy inclusive descubre que DBT es, no la conocía antes o venía trabajando a partir de otro abordaje y se interesa, ¿cuáles serían esas lecturas que tú podrías recomendar que fácilmente lo pudieran llegar a introducir a lo que es DBT y sobre todo en este tema, ¿no? Sí, Recordando para todos que la DBT pues inicialmente pues se creó para el trastorno límite de la personalidad y tú hablabas algo de sobre la terapia de activación conductual que pues hoy se muestran ya como una terapia transdiagnóstica, ¿no?
Sí, y que en realidad es lo que el futuro de la psicología nos muestra, ¿no? Lo transdiagnóstico, más allá de alejarnos de la etiqueta diagnóstica, enfocarnos en esas problemáticas y orientar a las personas frente a lo que decía Max Linehan, ¿no? Enfocarla a una vida que tenga sentido para vivir, que encuentre sentido para vivir, ¿sí? sí, de hecho, yo observo que cada vez más las terapias eh, va a llegar un punto en que ya no va a ser terapia para esto, ¿no? Son terapias más orientadas a procesos de aprendizaje y bueno, hacia allá van en parte las terapias contextuales. Bien, yo les recomendaría el primer libro que leí y justamente fue Manual, aquí lo estoy viendo en mi computadora, Manual de Tratamiento de los Trastornos de Personalidad Límite de la doctora Marsha Linehan, un libro, si no mal recuerdo, del 91-93. Eh, por cierto, antes era muy complicado encontrar libros en habla hispana de DBT y desde hace unos 4 años ya hay más libros en habla hispana, ¿no? Entonces, otro de los libros que les recomiendo que es muy entendible y que puede ser como una introducción, es el libro de Una introducción a la terapia dialéctica conductual del doctor Pablo Gagliesi y Juan Pablo Boggiano. Son dos libros que les pueden ayudar a iniciarse y a la par estudien sobre principios de aprendizaje o procesos psicológicos básicos. Ahí yo les recomiendo el texto de, literal, Procesos Psicológicos Básicos del doctor Vicente Pérez, Andrés García, Maite Rodríguez y no recuerdo el otro autor, bueno, se apellida Bejuco. Entonces, para que puedan ustedes ir, sí, entendiendo DBT, pero desde una perspectiva muy de base conductual. ¿Por qué desde una base muy conductual? Porque es lo que tiene investigación, los principios de aprendizaje surgen de la investigación experimental. Bueno, esas son mis recomendaciones en cuanto a referencias bibliográficas. Muy bien, excelente. Cuéntanos sobre ITECO, cuéntanos sobre, bueno, en qué estás ahora y qué tienes para todos nosotros y pues que los terapeutas de cualquier país puedan conectarse con ustedes y puedan formarse. Sí, gracias por ello. Bueno, vamos a tener un congreso, es un congreso que es nuestro tercer congreso, va a ser en la Ciudad de México, también va a ser online. De hecho, vamos a hablar acerca de DBT, vamos a hablar de diversos abordajes contextuales con referentes de habla hispana y también tenemos formaciones, diplomado en DBT, diplomado en terapias conductuales contextuales, máster en terapias conductuales contextuales, por ahí, y aprovecho, pronto incluso vamos a sacar, ITECOT va a sacar su editorial, espero que sea ya muy pronto, y nuestro primer libro justamente va a ser sobre tratamientos conductuales contextuales para el abordaje del riesgo suicida. Y hemos reunido expertos, ok, desde activación conductual, buscamos a un colega que se especialice en ello, cómo se abordan estos fenómenos. Desde estos fenómenos. Desde DBT, estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser de acceso gratuito en digital, así que, bueno, esperamos que pueda darle guía, orientación, para que cada vez seamos más y más y más los colegas que podamos empezar a atender esta población, que lamentablemente es un problema social, de salud, y no estamos dándonos abasto. ¿Ok? Pues esto es lo que tenemos, y pues gracias Rivero por la invitación, encantado de estar aquí, de compartir, y pues aquí estamos. Cuéntanos, ¿el congreso va a ser para qué fecha? Dices que va a ser híbrido entre presencial y Sí, virtual. va a ser el 21 y 22 y 23 de febrero. Va a estar la doctora María Jesús Frot-Zamparga, va a estar Glenn Callaghan, va a estar Jessica Zapata, de aquí de México, y Oscar Córdoba de Colombia, de Perú, va a estar Lucía Dodero hablándonos sobre DBT, su servidor dando un taller sobre intervención en situaciones de riesgo suicida. Así es. ¿Y va a ser en Ciudad de México? Ciudad de México.
México, y justamente buscamos que fuera Ciudad de México para que fuera más fácil llegar para colegas de incluso de otros países. Llegan al aeropuerto, va a ser un evento académico, va a haber presentación de pósters científicos, va a haber entregas de reconocimiento, incluso si existe algún colega que está trabajando en algo y quiere presentarlo, también se les da la oportunidad para que lo presenten en el Congreso. Y vamos con la intención de pasarla muy bien, conocernos, tomar café, conversar, porque hace falta esta parte presencial. Ok, sí, muy bien. Bueno, desde ya la red es de puertas abiertas para poder publicitar el libro, para poder dar a conocer a los 21 países de habla hispana, pues estos eventos y que puedan a tener lo que tú dices, ¿no? Volver a tener esa conexión, volver a buscar estos espacios que son muy importantes para todos nosotros y agradecerte también por la apertura de haber aceptado nuestra invitación, estar hoy con nosotros y nada, no sé si tienes algún mensaje para finalizar. Bueno, no, gracias a ti, Rivero, yo encantado. De hecho, va a ser la última charla que doy sobre esta temática, porque estoy súper enfocado ahorita en mi tesis. Voy a encontrar cosas ahí que ya en su momento me gustaría compartirles. Y, y termino la mayoría de mis clases con una frase, algo así. Eh, al menos tratemos de construir un mundo más apetitivo, más agradable, nuestro consultorio evidentemente, para que estas personas tengan una mayor probabilidad de elegir quedarse. Como terapeuta, muchas veces construir este espacio, un espacio cercano de escucha, un espacio de donde brinda herramientas, tú puedes ser un factor, una variable para impactar la vida de una persona y que elija quedarse. Y que incluso que pasen los años pueda en algún momento decir, incluso hasta escribirte, mandar tu mensaje, no sé, ya estoy estudiando en la universidad, gracias por esto, gracias por aquello, no sé, con ello. Muy bien, bueno, la red de habla hispana de psicólogos contextuales agradece a EDEM por permitir estar hoy con nosotros, dejarnos un poco de su conocimiento y también motivarnos a continuar revisando el trabajo y todos estos espacios que vienen con mucho trabajo realizando a través de todos estos años. Entonces, todos muy expectantes a la publicidad, tanto del libro como el evento para pues que podamos tener un acceso fácil, programas con tiempo y ojalá nos encontremos en ese espacio el año entrante 2025. Para todos, decirles que nos vemos en una próxima entrevista contextual. Muchas gracias. Chao, chao.